para entender un poquito mejor cuando vamos al texto bíblico y, y no solamente se trata de estudiar por estudiar la Biblia, se trata también, que también esto afecte a nuestras vidas, nuestra forma de pensar, la forma en que vamos a tomar decisiones, que Dios creo que ha revelado su voluntad de una manera muy clara, pero que a veces nos cuesta trabajo reconocerla o entenderla, y eso también es para mí. Entonces, cuando estaba pensando en lo que es el discipulado y cómo los discípulos, los primeros oyentes, entendieron el mensaje de Jesús, y hay una gran distancia de tiempo y hay una gran distancia de muchas cosas que han ocurrido desde el primer siglo hasta nosotros, y cómo podemos entender de mejor manera el texto, cómo esto puede tomar sentido para nosotros, pues no es tan fácil echarnos un clavado a la historia y poder pues platicar con gente del primer siglo es imposible. Lo único que tenemos son documentos históricos, tenemos la arqueología que nos ayuda quizás a entender un poquito mejor cómo pensaba la gente del primer siglo. Y esto me ha traído a mí un poquito más luz para entender el mensaje bíblico. Es decir, cuando pensamos en discipulado, en qué es un aprendiz, en lo que hemos estado estudiando en estos momentos, creo que a veces quedamos un poco cortos para el entendimiento de lo que el mismo Señor Jesús quiso expresar para sus oyentes y para los discípulos en el primer siglo. Eh, una de las reglas de la interpretación bíblica, o lo que llaman los técnicos la hermenéutica, es cómo interpretamos el texto bíblico. Tiene que ver con unos elementos que son importantes. Uno de ellos es el contexto histórico. Mientras más cercanos estemos a lo que había alrededor de la primera audiencia y de los personajes de la escritura, vamos a poder entender mejor el mensaje. Pero como estamos a siglos de distancia, nos cuesta trabajo, tenemos que buscar el contexto, cómo entendían ellos el discipulado, cómo entendían ellos la autoridad, cómo ellos entendían el grupo, es muy importante. Entonces, miren, nosotros en Occidente somos muy individualistas, pensamos mucho como individuos. O sea, nos centramos en el yo, en nuestros intereses, en los anhelos. Claro, el concepto de familia está, pero no pensamos tanto en comunidad y en grupo como los primeros oyentes sí entendían lo que era el grupo. Ellos basaban su identidad como personas no en el individuo, sino cómo los percibía el grupo. ¿Sí me explico? Es decir, ellos centraban quiénes eran por la pertenencia al grupo o no pertenecer al grupo. Entonces, esto nos puede dar a entender un poquito mejor. Por eso, vamos al texto de lo que vamos a estudiar hoy. En el hoja 16 ya nos quedamos en el punto 5 de las cualidades, en el que se aman los unos a los otros. Entonces, como ellos tenían un sentido más de pertenencia del grupo y no eran tan individualistas, y su valor, número uno, lo centraban en su nombre, en su familia, es decir, a la familia que pertenecían. Lo más importante para ellos era mantener el buen nombre de la familia, mantener su identidad como nación. Para ellos era muy importante. El honor para ellos se basaba en que el buen nombre de su familia estuviera en alto. Hasta hace poco tiempo en México a lo mejor se daba más énfasis al honor y al apellido. Hoy eso ya no es tan relevante. Honor y vergüenza no son valores que para nosotros sean tan importantes como lo era para la gente del primer siglo. Ellos basaban su vida en la honorabilidad y en la vergüenza. Eso es lo que he aprendido en este último tiempo. Entonces, qué importante es que para ellos no era tan importante la persona individual, sino cómo los veía el grupo y la aceptación del grupo. Por eso Jesús, como una de las cualidades del discípulo, dice, deben de amarse los unos a los otros. Y vamos a ver una serie de versículos. Entonces, fíjense, qué interesante. Jesús llamó a un grupo de personas y quiso poner su identidad basada no solamente en la persona, sino en el grupo, lo que él llamó iglesia, lo que él llamó discípulos. Entonces, una de las cualidades del discípulo es que se aman los unos a los otros. Pero nosotros, como vivimos en una sociedad más individualista, pensando primero en nosotros, el a veces
el que amemos genuinamente, el que podamos pensar en el otro primero que en ti mismo, nos cuesta mucho más trabajo. Pero no era así para los oyentes del primer siglo. Es decir, dicen que la gente del primer siglo tenía bienes limitados. Y esto es algo bien interesante. Es decir, que había muy pocos bienes a los que se podía acceder en el primer siglo. Eran sociedades preindustriales, es decir, basaban sus economías en la agricultura, la ganadería y en algún sentido, pues la pesca, ¿verdad? Pero en eso basaban su economía y los bienes que más podían adquirir eran limitados, no como ahora. Los bienes que tú puedes adquirir son ilimitados y somos una sociedad que se basa en el consumo y en la adquisición de bienes ilimitados. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Todos tienen celular? De verdad, pues estamos conectados. La pregunta es, ¿nos conformamos con el celular que tenemos? A veces sí y a veces qué. Y a veces no, porque si sale otra generación de celulares, es muy atractivo para nosotros adquirir otro aparato telefónico. Y te vas a dar cuenta que si adquieres este bien, que ya es ilimitado, ¿por qué digo que es ilimitado? Porque el día de mañana va a salir otro celular que de más alta gama, de más alta velocidad, en fin, con más tecnología. Entonces va a ser otro bien ilimitado y así sucesivamente. Es lo que la tecnología ha traído. Entonces, la gente del primer siglo, como pensaba y creía que tenía bienes limitados, su estatus no lo basaba en lo que tenían. Su estatus lo basaban en la pertenencia al grupo. ¿Sí me explico? Porque había bienes limitados. La riqueza no era algo importante. Ahora, el estatus ellos lo conseguían por la pertenencia a un grupo y por el honor no solamente de ellos, sino del grupo. ¿Qué quiero conectar con todo esto? Bueno, el pertenecer a un grupo era muy importante para la gente del primer siglo. Por eso Jesús dice que los llamó a los discípulos y los integró a su familia, a su grupo. Ahora, la manera más importante para los discípulos del primer siglo era mantener el honor de quién, de ellos o de Jesús. ¿Alguien que quiera contestar? El honor de Jesús. Entonces, una de las características para darle honor a Jesús es que sus discípulos hicieran algo muy importante que dice aquí, que se amaran los unos a los otros. La pregunta para nosotros de reto es, ¿realmente amamos a las personas que pertenecen a nuestra familia de la fe más de lo que nosotros nos amamos y nos interesa mucho más el bienestar de ellos que el de nosotros? ¿Qué piensan? Que no. Que es triste, pero no. No, porque vivimos en una sociedad muy individualista. La gente del primer siglo no pensaba así. Para mí fue un descubrimiento, la verdad, en este tiempo, a través de cómo entendían ellos. Dije, bueno, por eso tiene más sentido ahora que Jesús nos llama a pertenecer a un grupo. Y el que el grupo esté mejor que nosotros, no, le da honra al Padre, a quien hizo el grupo. Por eso el nombre y las genealogías en la Biblia son muy importantes. El sentido de pertenencia a una familia. Para nosotros debe de ser de un valor muy alto el pertenecer a la familia de Dios. Y lo que se supone que tú y yo debemos ser como parte del grupo de la familia de Jesús es que Él siempre sea honrado en todo momento. Y la mejor manera, dice Cristo, que ellos me honran, que ustedes me honran, es que se amen los unos a los otros. Dice, voy a leer, un mandamiento nuevo les doy, estoy en la página 16, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Recordamos que discípulo tiene sus sinónimos creyentes, cristianos, santos. Si os tenéis amor los unos a los otros. Sigo leyendo Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sigo leyendo.
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigo leyendo los textos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y termino con Juan 5:1 en la primera carta. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pregunta: ¿cuál es la marca distintiva de un discípulo creyente, cristiano, santo, que ha nacido de nuevo en todos estos versículos? El amor. Que ama a todos los demás. Muy bien, el amor los unos por los otros. Miren, si pensamos como la gente del primer siglo, la forma de mantener el honor y el estatus como grupo es que una de las evidencias es que se amaban los unos a los otros. ¿Qué es lo contrario del honor? ¿Alguien lo sabe? Deshonra. La deshonra, pero con otra palabra que es mucho más enfática. Muy bien, ¿qué es la deshonra? Pero cuando alguien decía, has deshonrado a la familia, le has traído, Desgracia. por ahí va, hay otra palabra. La vergüenza. Muy bien, vergüenza, muy bien, vergüenza, vergüenza. ¿Se acuerdan que antes era muy dado que en algunos valores que tenían las familias o le dabas honor o le dabas o traías vergüenza a la familia? ¿Sí o no? Sí, sí. Todavía Has se usa, deshonrado ¿no? y has traído vergüenza a quién? Vergüenza. A la familia. Pero eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿sí o no? Sí. Pero para Cristo y el pensamiento que él tiene, no, dice, o me honras o traes vergüenza ¿qué? A mi persona y a la familia. Entonces, si nosotros no nos mostramos amor, traemos honra o vergüenza a Cristo. Vergüenza. Entonces, fíjate cómo pensaban la gente del primer siglo. Por eso ellos estuvieron dispuestos, como vamos más adelante, no solamente a ser criticados, sino a ir más allá, porque ellos habían entendido que el honor era lo más importante, el valor más importante que ellos podían tener. En una sociedad de bienes limitados, otros valores eran más importantes. Les decíamos de bienes limitados, porque había un límite para tener bienes, porque no había tecnología. Entonces, estos valores son importantes. Seguimos. No solamente, ahora piensen que todas estas cualidades son individuales o van directa al grupo. Directo, No, el grupo. para todos al grupo. ¿Se cuenta? ¿Por qué? Porque la gente del primer siglo entendía así. Y esto es algo que a nosotros nos debe importar mucho. ¿Por qué? Porque lo que Cristo quiere sembrar en nosotros, aún después de tantos siglos, es que Dios piense en comunidad y en familia. ¿Sí me explico? Por eso habla de nacer de nuevo, de traerte a un padre, de tener a un sentido de pertenencia. Para un judío del primer siglo el nombre era importante y su descendencia era importante, por eso las genealogías en la Biblia. ¿Sí me explico? No había nada que deshonrara más que no pertenecer a una familia. Ok. Número 6. Vimos mantener una actitud, perdón, sí, número 6, mantener una actitud de servicio. Ahora, el servicio es otra cualidad de grupo, ¿están de acuerdo? Sí, porque si te sirves a ti mismo, pues que a todo dar, pero el servicio va más allá. Esto es una actitud pensando en otros, no en nosotros. Ok, mantienen una actitud de servicio, subraya y vamos a leer los siguientes versículos. Alguien que prenda su micrófono y con voz clara lea Marcos 10, 43 y 44, por favor. Yo, Adelante.
Dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. El que sigue, leís, por favor, 5:13 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ok, muchas gracias. Dice, a pesar de ser esclavos de Cristo, Él nos da ¿qué? Libertad. ¿Qué nos manda Dios a hacer con la libertad que nos concede según Gálatas 5:13? Servir a los otros. Muy bien, servirnos unos a los otros, servir a los otros. Ahora vamos a ver qué mandó Cristo, según lo que leímos en Marcos 10, 43 y 44. Y que también en Juan 13, 14 y 15 dice lo mismo. Alguien que lea nuevamente Marcos 10, 43 y 44, que ya leyó Iraís, que va a ser muy fácil de contestar. Dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ok, entonces, ¿qué mandó Cristo a sus discípulos? Ser servidores. Ser Servir. servidor de nosotros. Ok, de los otros, muy bien. ¿Recuerdan Mateo 28, 19 y 20? Alguien que busque, por favor, Lucas 9:2 y 10:2. Y vamos a recordar nuevamente el mandamiento de Mateo 28, 19 y 20. Alguien que busque Lucas 9:2 y 10:2. Lucas 9:9. Sí, Los envío a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 10:2. 10:2. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Muy bien, gracias. Y terminamos con 18, dice, y acercándose de Mateo 28. Y acercándose Jesús les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pregunta de la lección. ¿De qué manera específica espera Cristo que le sirvamos según los versículos que acabamos de leer? Bautizarlos. Haciendo discípulos. Haciendo discípulos, dice, yendo, saliendo y haciendo discípulos. Muy bien, haciendo y bautizándolos, como es una parte, como dijo Jairo, importante. Esa es la manera específica en que también Cristo nos manda a servir. No solamente lo que hacemos intramuros, no solamente lo que hacemos los domingos y que hemos hecho, gracias a Dios, bien en este tiempo, en servirnos, porque todo lo que hemos hecho en estas semanas de ubicarnos en el nuevo local, ¿para quién está haciéndose principalmente? ¿Para nosotros o para los de afuera? Para los de afuera. Debe ser para los de afuera, aunque ahorita nos está sirviendo ¿a quién? A nosotros, ¿verdad? Pero la idea es que una vez establecidos, vayamos y salgamos para que sea hacia los de afuera. Entonces, otra característica, sigo leyendo, indispensable de los verdaderos discípulos de Cristo es su disposición para servir, especialmente el ir y predicar las enseñanzas de Jesús y bautizar a otros en el nombre de Jesús. Ya leímos muchos de estos versículos que enfatizan realmente esta cualidad del discípulo, una actitud de servicio. Así es que es súper importante para nosotros que no solamente nos amemos los unos a los otros, que evidencia que hemos nacido de nuevo, que pertenecemos a la familia, sino que el servicio es fundamental
Entonces, número 7 de las 10 cualidades. Esto los estamos interactuando y tocando entre estas clases y los domingos. Hacer todo con altruismo. Vamos a buscar Mateo 18. Viene a la vuelta en la siguiente página. También está a la vuelta, dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, con base a este versículo, ¿cuánto debían exigir los discípulos de Cristo a la gente a cambio del servicio? Nada. Nada. Muy bien, complétenle, nada. ¿Por qué nada? ¿Por qué regresar lo que se nos dio? Muy bien, porque todo lo que tenemos se nos fue dado de gracia, como un regalo. Muy bien. Hechos 20:33, que está en negritas, alguien que lo lea. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. ¿Qué evitaba Pablo al servir a los demás? Dice, ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie he codiciado. ¿Qué evitaba Pablo? Pues ahí Hay está. una palabra, Codiciar, no codiciar. la codicia, muy bien. Hacerlo por codicia. Miren, tengo que confesarles algo y a lo mejor va a quedar grabado, pero se lo voy a confesar. En algún tiempo de mi vida, como cristiano, porque de alguna forma siempre he estado en la iglesia sirviendo de una u otra forma, a veces mucho más intenso y a veces menos intenso, pero siempre he estado involucrado en la iglesia. Y en algún momento de mi vida pensé que todo lo que yo hacía en la iglesia y para Dios tenía que ser de alguna forma retribuido de parte de Dios hacia mi persona. Créanmelo. Yo decía, bueno, si yo sirvo y hago, entonces Dios me va A bendecir. a bendecir, o sea, no me van a pasar ciertas cosas. Eso le pasa a la gente que no sirve o que no da, o a la gente, pero a mí, o sea, no, yo sirvo, yo le doy, yo estoy ahí. Si dicen esto, ahí estoy, trato de cumplir. Eso es una forma de legalismo. Sentarnos en el banco de las negociaciones con Dios y pensar que porque hacemos y servimos, Dios nos va a bendecir. Eso es un tipo de codicia. No te das cuenta que todo lo que tenemos, no me da cuenta que todo lo que tenía era por gracia. Y que la única motivación realmente que debería de impulsarme a mí o a cualquiera de nosotros a servir, tendría que ser la gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Dios, sinceramente, no nos debe nada. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo evitaba servir o hacer algo por codicia. Vamos a la que sigue. Estamos yendo rápido porque son cosas que ya hemos visto de alguna forma los domingos. Número 8. Otra de las cualidades, como ya los dijimos, amor y obediencia siempre van, ¿qué? Ligado. Obediencia a Cristo. Lucas 6:46, que está aquí abajo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice, ¿y por qué me llamáis? Perdón. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ok. ¿Cuál es la prueba verdadera de que Cristo es el Señor en la vida de un discípulo? La obediencia. Muy bien, Quique, pues ya, perfecto, la obediencia. Decíamos el domingo, ¿no? La Biblia ahora es que Nuestra máxima autoridad. la máxima autoridad está encima de mis deseos, de mis pensamientos y de mis sentimientos. Entonces, una muestra real de ser un discípulo es la obediencia a Cristo. Entonces dice, ¿por qué te atreves a llamarme Señor, Señor, y no obedeces lo que yo te digo, lo que yo les mando? Y no hacéis.
¿Ok? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad final del discípulo de Cristo según Mateo 28:20? Alguien que lo busque. ¿Cuál es la responsabilidad final del discípulo de Cristo según Mateo 28:20? ¿Quién lo descubre? Enseñar Enseñarles a obedecer. Ah, ¿enseñarles a qué? a A que guarden obedecer. las cosas de la Entonces, ¿cuál es la responsabilidad final? Enseñar a obedecer a Enseñarles otros. a obedecer. Miren, ¿cómo se enseña de mejor manera a alguien? Con el Un ejemplo. principio. Por ejemplo, Ah, muy bien, Quique. ¿Cómo dijo Quique? El Con el ejemplo. ejemplo. Miren, hay doble discurso muchas veces en todos nosotros, en muchas áreas de la vida. Mandamos a hacer cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a ¿qué? hacer. Hacerlo. A hacerlas. Y yo sé que muchas veces te ha pasado, ¿verdad? Te mandan a hacer algo que tú no ves en la casa que se esté haciendo. Pero como hay una autoridad implícita porque es mayor o es el papá, muchas veces retamos y pensamos, ¿verdad? Veías esto y luego dices, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no lo haces tú? Muchos dicen, ¿por qué? ¿Yo soy qué? El jefe. Soy el jefe. Pero es que tú no, eso no importa. ¿Yo soy qué? Yo soy el jefe. O sea, como decimos aquí, tú obedezca porque yo soy su qué. Tu Soy padre. su... Pero una mejor manera de que los hijos aprendan a obedecer es que nosotros pongamos el Ejemplo. ejemplo. Si tú y yo obedecemos a las autoridades que están encima de nosotros, nuestros hijos van a aprender de alguna manera, o cuando menos no van a tener de dónde agarrarte. Porque la desobediencia está ligada al corazón humano, ¿estás de acuerdo? Pero ya no te van a decir a ti, ¿y tú por qué no lo haces? Tú vas a decir, yo sí lo hago, yo sí obedezco. Si estamos entonces, ¿cuál fue la responsabilidad final? Pues la Ejemplo. obediencia a Cristo. La obediencia, no hay otra. Ok, vamos a darle lectura. Voy a pedirle a Quique que lea la sujeción, todo ese párrafo, por favor, antes de ir a la cualidad número 9. Quique, por favor, la sujeción. Sí, dice aquí, la sujeción es una actitud, la obediencia es acción. El discípulo no solo quiere obedecer los mandamientos del Señor, que es actitud, simplemente lo hace, acción. Bill Hall en su libro El pastor hacedor de discípulos dice que hay 202 mandamientos del Señor Jesús registrados en el Nuevo Testamento. John Piper, en Lo que Jesús exige del mundo, en la página 34, dice que si incluimos en la lectura de los evangelios los mandamientos implícitos, por ejemplo, bienaventurados los misericordiosos, da a entender, sean misericordiosos. La lista pasa de 500. Luego él dice que al separar los mandamientos trascendentes para la vida y la fe de los que no lo son, ejemplo, toma tu lecho y vete a tu casa, y agrupar los que quedan en categorías, la lista se puede reducir a unos 30. De modo inclusivo, esos 30 los he resumido en estas 10 características. Ok, que son lo que hemos obediencia, amarlos los unos a los otros, ok. Y por la número 9, todos esos mandamientos se han reducido en estas 10 cualidades del discípulo que hemos estado viendo: el servirnos, amarnos, la obediencia a Cristo, mantener la actitud de servicio, hacer todo con altruismo. Cristo y Dios merecen todo nuestro respeto, nuestro mayor amor. Y número 9, disposición a qué? Ahí está clave. Al sacrificio y sufrimiento. Subraya eso, por favor. El discípulo también, una de sus cualidades es que está dispuesto al sacrificio y sufrimiento. No es nada popular, no es nada atractivo. Por eso el cristianismo pone muchas cosas de cabeza. ¿Por qué? Porque en este mundo lo que mayor buscamos y estamos buscando la mayor parte del tiempo, valga la redundancia, es estar y ser felices, no sufrir. No nos gusta sufrir, pero en el Evangelio se nos enseña que el discípulo debe de estar dispuesto al sacrificio y sufrimiento. Vamos a ver algunos versículos en la siguiente página, pero antes vamos a leer lo que dice la lección. El Señor advirtió repetidamente y de maneras diversas
que sus discípulos deben de estar solo dispuestos, no solo dispuestos, perdón, pero incluso preparados para sufrir por su causa. ¿Qué deben los discípulos de Cristo estar dispuestos a sufrir por él? Leamos los siguientes versículos para descubrir 5 cosas que un auténtico discípulo de Cristo está dispuesto a sufrir por el Señor. A la vuelta está el versículo. Vamos a leer el versículos que están en la parte siguiente de la lección, que es Lucas 14:33 y 18:22, y regresamos para contestar. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Está ahí en su lección. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Lucas 18:22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ve y ven, sígueme. Entonces, ¿qué deben los discípulos de Cristo estar dispuestos a sufrir por él? Viene, hay que completar enunciados. ¿La qué? Pérdida. La pérdida de bienes materiales. Pregunta, ¿esto será para todos? Sí. ¿Qué creen? Sí, si eres discípulo, sí. Ok, Todos. fíjense, aquí está la clave. Estar dispuesto, esa es la clave. Ok. Ahora, en mi experiencia es que no a todos se les va a pedir eso. Porque eso es una manipulación bíblica. Aguas. ¿Sí me explico? Dice, debes de estar dispuesto si se te pide, pero no a todos se les pide. ¿Están de acuerdo? Okis, En la Biblia hay gente que tenía dinero, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Y muchos eran muy generosos y ayudaban. Pero no a todos se les pidió. ¿Sí me explico? Ahora, muy interesante. En el mundo del primer siglo, la mayoría eran pobres. Se cree que solo del 2 al 5% de la sociedad tenía dinero, era rica. La mayoría era lo que llamaríamos nosotros pobres, pero recuerden lo que les dije al principio de la clase. Ellos no les importaba el estatus y el valor económico, porque había bienes que limitados. ¿A qué podía acceder una persona rica en el primer siglo? Piensa. ¿Se podría comprar un iPad, un iPhone, carros, viajes, cruceros, barcos, ropa, loción? Camellos. Eran tierras y Tierra, ganado. ganado. Si tenías un burro, ya tenías más o menos lana. Un caballo, difícilmente. Por eso los bienes limitados y los bienes para ellos no tenían mucho valor, porque realmente en el mercado no había mucho. ¿Sí me explico? Entonces, pues no, pues hoy está fácil dar, pues casi no tienen nada, pero yo que tengo tanto, sí duele. Pero no a todos se nos llama, pero sí lo que tienes que estar es ser una persona, un discípulo que dispuesto. dispuesto, por si Dios te lo llega a pedir. ¿Estás de acuerdo? A Pablo se le pidió, ¿verdad? Sí, yo he perdido todo por causa de Cristo, pero voluntariamente, dice, y lo tengo como pérdida, es más, era basura, porque he encontrado la perla de mayor precio, que es Cristo, es un tesoro, así es que vale la pena dejarlo todo. Entonces, estar dispuesto, no que se te vaya a pedir, si se te pide, bueno, pues yo espero que tengamos ese corazón, ¿ok? Seguir a Cristo, estoy en la página 19, puede costarle a alguien todas sus posesiones, subraya, a alguien. No puedo predicar y decirle, ya ven hermanos, ahora sí, vendan todo y tráiganlo al pastor. Si alguien les dice eso, no le hagan caso. No lo obedezcan. Que Dios me está diciendo que tú tienes que darle, pues quién sabe qué Dios le está diciendo, porque si Dios te va a decir que des algo, te lo va a decir a ti. Oye, el billete, te va a hablar el billete. Hay tantas cosas que veo en internet que digo, caray.
¿Cuánta manipulación en todo esto? Entonces, por eso ponemos en la lección, seguir a Cristo puede, que es un concepto de potencialidad, costarle a alguien todas sus posiciones. Eso es todo su dinero, todos sus muebles, todas sus propiedades, todos sus medios de transporte, lujos, herencia, negocios, inversiones, ropa, joya, herramientas, artículos de pasatiempo, colecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿está usted sinceramente dispuesto a perder esto con tal de seguir a Cristo y cumplir su voluntad? No me lo contestes. Eso es para ti y para mí. Pero debes de estar dispuesto, es una cualidad del discípulo. Los discípulos del primer siglo perdieron muchas cosas por seguir a Cristo. Muchas cosas. Ok. Viene ahí Mateo 10:37, por favor. Alguien que lo lee y vamos a contestar, de acuerdo a la lección, el espacio en blanco que viene en el punto 2. ¿Quién lo lee? Dice Mateo 10:35 al 37, ¿no? Viene el 37 nada más, lee ese, Jairo. Sí, 35 al 37, pero viene el 37 en negritas. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Uno debe de estar dispuesto también a la pérdida del qué. ¿El ser querido? Bueno, vamos a leer del 35 quizás para que pueda tener más sentido. Mateo 10, 35 al 37, como dijo Jairo, ¿vale? Porque si no, no los quiero dejar, quiero que ustedes mismos vean lo que la Escritura dice. Mateo 10, 35. Dice, Ahí lo voy a leer, ¿sale? Ok, adelante. porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Ok. ¿Qué se puede perder por causa de Cristo? El La amor, pérdida del Amor La de los familia. el amor o el afecto de sus seres queridos. Sí se puede perder. ¿Cómo que ya te hiciste cristiano? ¿Qué es De la eso? Eso vela bueno, gorda. no fue lo que te enseñamos. Ya te hiciste de la vela gorda. ¿Qué es eso de andar? ¿Qué pasó? Y hay gente que sí tiene rechazo de su familia. ¿Se dan cuenta? Y eso lo dijo Jesús. ¿Fue muy claro o no? Sí. Muy bien. Bueno, no muy bien, ¿verdad? Pero sabemos que es una realidad. Entonces, voy a leer. Los más grandes afectos son capaces de compensar la pobreza de las personas y ninguna riqueza puede compararse a la alegría del amor que se da y que se recibe en la familia. Pero aún a esto se debe estar dispuesto a perder con tal de ser discípulo de Cristo. Estamos hablando a estar dispuesto a ser desconocido por sus padres y hermanos, por sus hijos o hijas, por su propia pareja. ¿Está usted dispuesto o está listo a sufrir el rechazo de su familia por el resto de su vida y ser considerado un traidor a una persona de mente débil y tonta por parte de aquellos que usted ama, incluso más que a su propia vida? Que te digan tonto, mente débil, ya te convencieron, qué bárbaro, traicionaste a la familia, ahora sí como decíamos en mi barrio en San Andrés, córtala, ya no eres mi hijo. Trajiste vergüenza a la familia. Trajiste vergüenza y deshonra a la familia. Hay otras cosas que se hacen que no son vergüenza ni traición, pero seguir a Cristo sí. Ahora, digamos, estar dispuesto no quiere decir que eso va a pasar. En algunas ocasiones pasa, no siempre, pero sí hay rechazo muchas veces por parte de la familia por ser un discípulo de Jesús. Ok, vamos a leer Juan 15:20 y 2 Timoteo 3:12 negritas en la lección, por favor. ¿Quién lo lee? Acordaos Dice, de la palabra acordaos que yo dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a vosotros. Segunda de Timoteo 3:12. Y en verdad,
Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Ahí cómo contestaríamos? La ¿La persecución. disposición a qué? ¿A la persecución? Ah, no, ya, la verdad, ¿sabes qué? Ahí vamos bien padre, amarnos, servirnos. Pues ya eso de que a lo mejor me piden mis cosas, que ya en la familia no me inviten a las cenas y a las reuniones por ser de la vela gorda. Y luego que me persigan, no, esto ya. No, ya no. No me gusta. Pero eso es lo que dijo el Señor Jesús. Ahora, la persecución implica el abandono de todo patrimonio, de las relaciones y el estatus social, implica incomodidades, peregrinajes, pobreza y agotamientos, temor de ser alcanzado y de sufrir daño en su persona o de los que ama y dependen de usted. ¿Está usted listo para perder su paz, vecinos, parientes o su trabajo por ser cristiano? ¿Qué comodidades y lujos ha sacrificado o debe haberse ya sacrificado para remover obstáculos en su seguimiento a Cristo? ¿Vive usted de manera más pobre con tal de ser fiel a Cristo? ¿A qué libertades se aferra que debería de estar dispuesto a soltar por seguir a Cristo? Bueno, son preguntas que a veces podríamos hacernos. Yo siempre cuando enseñamos esto tratamos de decir que a veces aciertos, es decir, Dios no está tampoco pidiéndole a todo el mundo que dejemos trabajos, que rompamos los lazos familiares. A veces son consecuencias de ser un seguidor de Jesús. Pero lo que estamos hablando es si estamos dispuestos en algún momento, si esto nos llegase a nosotros en forma particular, o renunciaríamos a ser un seguidor de Jesús. Ese es un reto. Entonces, la persecución para nosotros aparentemente no tiene mucho sentido. Pero déjame decirte, desde una óptica muy particular, y no soy de los que me gusta lanzar al aire profecías sin sustento, pero en una lectura muy particular que tengo de lo que se viene y se avecina, es que pronto la iglesia de Jesucristo, quien predique la palabra tal y como creo que debe de ser predicada y enseñada, va a sufrir persecución. ¿En qué sentido? Yo les decía el domingo, las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, está empezando a censurar a pastores y a iglesias y a comunicadores cristianos que de acuerdo a su perspectiva estemos profiriendo discursos de odio. Si yo en alguna red social, YouTube, me escucha que yo digo que ciertas actitudes y comportamientos sexuales no bíblicos es pecado, me pueden bajar de la plataforma. Porque estoy siendo un intolerante religioso y estoy dando discurso de odio. Esa es una forma primaria y sutil de ser perseguido. Tengan cuidado y no tengan cuidado, es una gran realidad. Entonces, ¿estamos dispuestos a predicar la Escritura tal y como viene y como ha sido enseñada? Aunque nos cueste el prestigio, nos bajen de redes sociales y en determinado momento podamos ser castigados por las autoridades. Esa es una pregunta que tendríamos que contestarnos. ¿Qué dice Dios acerca de la homosexualidad? ¿Qué dice Dios acerca de los géneros? ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Lo voy a decir el domingo, se está redefiniendo la moral en nuestros tiempos. Ahora, como leyes mexicanas, tus hijos te pueden demandar en cierto momento si ellos tienen una percepción de que su identidad sexual no corresponde a su género biológico. ¿Sabes que esa ley ya está en Jalisco, aprobada? Sí. Ya está aprobada por el Congreso en Jalisco. En Jalisco, que había sido uno de los estados más conservadores de la República Mexicana. El aborto, que vamos a pronunciarnos contra el aborto, ¿qué vamos a decir? Si vamos a ser retados, pregunta, ¿estamos dispuestos o somos cavernícolas, heteropatriarcales, machistas, misóginos? ¿Y ustedes son sumisas
que todo lo que les dice el varón van a estar ahí abajo? O pensamos bíblicamente, ¿qué piensan? Son temas que están ahí en la mesa y en la plataforma de las discusiones, aunque tú no lo creas o no seamos muy conscientes, pero ahí están. Ok. Entonces, número 4, Mateo 18, Mateo 10. 10, 18, 21 al 22. Aquí tengo mi apuntador. Si me equivoco, me dice Mateo 10. Gracias. Mateo 10, 18, 21 y 22. ¿Quién lo quiere leer? Hay muchos que no participan. Prendan su micrófono. Me gustaría ir a todos porque estamos varios conectados. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. 21. Y el hermano entregará la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y seréis solos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Hasta ahí? Los otros dos, todos Lucas 21, 12 y 16, 2 de Juan, por favor. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. El último, Juan. Os expulsarán de la sinagoga. Ok. Y Efesios 3, 1, por favor, por último. Por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Ok, hasta ahí. Entonces, según esto que hemos leído, va a haber infamia, traición, rechazo, odio y... ¿Cárcel? Muy bien. ¿Quién dijo cárcel? Yo. Gaby. Muy bien, cárcel. Hasta el bote. Se los digo. Hay mucha gente que ya está siendo encarcelada en algunos países de Europa. Conozco de primera mano a un pastor que en Inglaterra lo metieron al bote por predicar que algunas conductas sexuales no propias eran pecado y lo metieron al bote. Cárcel. Eso no lo vemos ahorita en Guadalajara, ¿verdad? Pero, bueno, voy a leer. Muchos discípulos no solo serán perseguidos por causa de la justicia, sino que algunos serán atrapados. Volvemos, algunos. El Señor profetizó que sus discípulos serán objeto de falsas acusaciones ante las autoridades, que algunos serán rechazados y aún traicionados por algunos de sus parientes más cercanos, que serán objeto de odio de su propia familia o de la comunidad de fe. Juan Buyán fue puesto en prisión más de 10 años por predicar el evangelio en la calle. Se le prometió libertad repetidas veces si se comprometía a no volver a predicar, pero no accedió. Su familia padeció humillaciones públicas, indigencia. Una de sus hijas sufrió ceguera y muerte por enfermedad y desnutrición, pero él no pudo ni quiso negar a Cristo. Juan Buyán tiene un libro que se llama ¿cómo se llama? El camino del peregrino. Espiritual. El progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Puedes leerlo. Es de Juan Buyán. Esto no es película o ciencia ficción. Este es el testimonio de un hombre que sufrió todo esto por seguir a Jesús. ¿Cuánto tiempo estaría usted dispuesto a soportar en prisión y dejar a su familia en desamparo por amor a Cristo? Bueno, parece que nos venimos a la parte más drástica. Todo lo que sigue son versículos que nos refieren lo mismo, todos. Por cuestión de tiempo, y quisiera terminar con el número 10 para ya dejar la última parte para la siguiente clase, es que todo esto tú lo puedes revisar con calma, que habla de persecución, de cárcel, de problemas y dificultades por ser un discípulo de Jesús. Esto no es atractivo realmente, pero no pierdas la visión. Dijo Jesús, no hay nadie en este tiempo, en este siglo, en el video, que haya perdido casa, padre, hermanos, hijos, que en este siglo reciba 100 veces más y en el futuro la vida eterna, parafraseando lo que dijo Jesús.
Entonces, aún a pesar de persecuciones y dificultades, hay una cualidad que debe caracterizar a los discípulos, y es la número 10. ¿Cómo empieza? Página 7. Gozo. Página 22, por favor. Vayan hasta la página 22. Trasládense. Muy bien, gozo. ¿Sí? Gozo. No, ya no. ¿Cómo puedes estar gozoso? Hasta los 20. ¿Cómo, o sea, después de todo esto que te acabas de aventar, Hasta la 22, dijo. ahora tengo que tener gozo? Como la ¿Cómo es? jefa. Ok. Lucas 6, 22 y 23. Bueno, lo voy a leer yo porque como que andan tímidos. Adre, Quique. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrecen, cuando os aparten de sí, os colmen de insultos y desechan vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí, vuestra recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Me encanta como dice Jesús. Bienaventurado. ¿Se acuerdan que hemos aprendido qué es bienaventurado? Es la palabra Macario. Doblemente feliz. Doblemente feliz. ¿Cuánto? Doble. Requete feliz, si podríamos decirlo a la mexicana. ¿Cómo estás? Requete feliz, requete contento. Y luego dice Jesús, alégrense ese día y ¿qué? Salten de gozo. Como si hubiera ganado México. Ah, no se crean, perdón, perdimos de nuevo ayer. Como saltar de gozo, porque aquí, dice aquí, fíjense, tu recompensa es grande ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Pues mira, dice, no son mejor que los profetas ustedes. Entonces, ¿qué manda Jesús a sus discípulos hacer cuando sufran por su nombre? Salten de gozo. Gozaos. Gócense, alégrense. Cuando llegues al cielo y digan, y hayas sufrido por Cristo, te van a decir, sí se pudo, bienvenido, sí. ¿Ok? Y todos estos versículos que siguen adelante, lo voy a leer. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no te alegres en esto, de que los espíritus se sometan, sino regocíjate de que tu nombre está escrito en los cielos. Ese debe ser tu alegría, no lo que podamos hacer aquí, aunque hagamos cosas en la iglesia. Mira, una cosa que te da alegría es que tu nombre está inscrito en ¿dónde? En el cielo. Si hay una placa, ¿te hubiera gustado tener una placa aquí en una calle de Guadalajara? Pues ¿cuándo, verdad? Pero tu nombre está inscrito en los cielos. ¿Qué manda Jesús a los que han recibido el privilegio de ser salvos en Lucas 10 que leímos? Subráyale, Gozarse. Mateo 13:44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría va por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es la respuesta emocional del que encuentra el tesoro de Mateo 13:44? Con alegría, subrayen la alegría. ¿A quién representa el tesoro? Subrayen, a Cristo. Estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. La palabra perfecto quiere decir maduro. ¿Para qué dejó Cristo la Biblia a sus discípulos? Para que tuvieran gozo pleno. A modo de resumen, vamos a ver y vamos a subrayar porque no vamos a copiar porque este es el manual del maestro. 10 características indispensables de sus discípulos, de los discípulos de Cristo que hemos aprendido en estas clases. Número 1, ¿un nuevo qué? Nacimiento. 2, un genuino. Luego, Amor por Dios. por Dios y por Cristo. Nos sometemos voluntariamente al señorío de Cristo. Nos amamos unos a otros. Servimos. Hacemos todo por altruismo. Obedecemos. Nos sacrificamos. Pero sobre todo al final nos ¿qué? Gozamos. Vamos. Ok.
Estas cualidades han estado intercaladas y no hemos terminado los domingos, pero eso se va reforzando con lo que hemos aprendido aquí, con lo que predicamos el domingo. Terminamos esta noche y ya vamos a tener yo creo que en 1 o 2 clases más terminamos el breve manual de lo que es ser un discípulo. ¿Qué espera Cristo de nosotros? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Muy bien, pues solo concluimos que no solamente se trata de estas cualidades, sino también se trata de prácticas. Es decir, el discípulo aprende, pero no deja su discipulado hasta que no pone lo aprendido en práctica. Y el discípulo no es un fin en sí mismo, lo dijimos, es un estilo de vida. Toda la vida, de aquí hasta que mueras, es aprendizaje. Solamente dejarás de aprender de Cristo cuando Mueras. mueras aquí, pero seguramente seguirás aprendiendo en el cielo. Lo creo de alguna manera, que seguiremos aprendiendo a conocer de mejor manera a nuestro Señor en la eternidad. Así es que la próxima semana vamos a ver las prácticas esenciales de los discípulos de Cristo. ¿Y qué entendemos por esencial? Que es vital ejecutarlo. Vital, básica, de suma importancia. Eso es lo que se esperaría de lo que un discípulo de Cristo va a hacer, lo que va a practicar. Y la practicar quiere y da a entender que es algo que se hace con constancia, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Entonces, como le dijeron a aquel músico virtuoso, ¿cómo le hace para tocar también el violín? Dice 99% de práctica, 1% de inspiración. Entonces, vamos a practicar lo que es esencial de los discípulos de Cristo. Oiga, pastor. Sí, Juanpa. Luego. Ya fueron varios, pero le puedo hacer una pregunta. Hasta 2, Juanpa. Okay. Ser creyente y ser discípulo son sinónimos. Sí, señor. ¿Qué implicaciones tiene ser discípulo para nuestra salvación? ¿O qué afectaciones tiene? Para nuestra salvación. Ahora, bien interesante la pregunta, Juan, para los que están y se quedan todavía. Ok. La salvación depende del contexto en que me preguntes de salvación, porque la salvación tiene 3 tiempos, según la Biblia. ¿Ok? Eso es algo que a veces se ve con más detenimiento. La salvación en la Biblia, de acuerdo en el contexto, recuerden, cuando ve uno un texto, tiene que ver el contexto inmediato, anterior y posterior, para saber cuando aparece salvación, si está hablando de la salvación de la paga del pecado, de la salvación del dominio del pecado que aún ejercen aún en los cristianos, o de la salvación total cuando estemos en gloria, donde el pecado ya no nos afecte. Por eso sí tiene implicación de acuerdo en los 3 estadios de la salvación. En la primera no tiene ninguna implicación. Cuando somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte, cuando somos salvos. Pero por eso dice la Escritura, ocúpense de vuestra salvación, es decir, que estamos siendo salvos del dominio del pecado. Ahí el discipulado tiene una injerencia práctica. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, cuando vemos salvación en la Biblia, tenemos que ver, ¿está hablando de la salvación del poder del pecado cuando estábamos sin Cristo? ¿O estamos viendo la salvación del poder del pecado que aún se manifiesta en nosotros, aún como creyentes? Estamos siendo salvos del poder del pecado. Por eso cuando la Biblia, repito, dice, ocupaos de vuestra salvación, quiere decir que a través de la oración, las disciplinas bíblicas y demás, el pecado deja de tener poder sobre nosotros y empezamos a obedecer. Estamos siendo salvos del poder del pecado. Seguimos pecando, nos equivocamos. Por eso Juan dice que el que no peca le hace a Dios, ¿qué? Mentiroso.
La idea y la verdad es que hay pecados ocasionales. No vivimos practicando el pecado. Si alguien está con un hábito pecaminoso y no lo quiere dejar, entonces ahí hay un grave y serio problema, según la Escritura, no yo.